Crisis de contenedores en Barra de Santiago. Desde que el 14 de septiembre del 2021, 21 contenedores cayeran de una embarcación en alta mar que supuestamente se dirigía hacia el puerto de Acajutla, a causa del fuerte oleaje. 11 de estos depósitos fueron a parar a la playa Barra de Santiago, en el municipio de Jujutla, departamento de Huachapán. Los contenedores iban cargados con pegamento en polvo y tablaroca, un material usado para la construcción, la cual comenzó a deshacerse al hacer contacto con el agua, y los residuos se esparcieron en el rango de unas 12 millas náuticas, según fuentes de la Policía Nacional Civil. La situación preocupó a los habitantes de la zona, ya que desconocían si los materiales eran contaminantes para las especies marinas, por lo que solicitaron a la empresa que transportaba el material y al Ministerio de Medio Ambiente una inmediata intervención para retirar los desechos de la playa. Según pobladores, aproximadamente una semana después del incidente en el mar, la naviera contrató a una empresa y a residentes del lugar para limpiar los desechos y dejar la playa limpia, y así evitar cualquier tipo de contaminación. Todo el material reunido fue removido a centros de acopio situados en terrenos cercanos a la playa que han sido alquilados por la empresa. Sin embargo, a la fecha no han sido retirados por la empresa responsable, lo que preocupa a los habitantes de la Barra. Alba Luz Quintanilla. Basado en las huellas digitales y en el intercambio de llamadas telefónicas, la Fiscalía General de la República logró la condena a 11 años de prisión el 15 de mayo de 2012 para la expandillera Alba Luz Quintanilla, acusada de asesinar al pastor evangélico Juan Antonio Martínez. El hecho ocurrió el 13 de junio de 2011 en el interior de una habitación de un motel ubicado en la carretera que conduce al Puerto de la Libertad. Para lograr esta condena, la Fiscalía no contó con un testigo presencial que estableciera la participación de la misma en el hecho delictivo, sino que todo se basó en la prueba científica. Es decir, las huellas dejadas por la imputada en el kit de limpieza quedan en el motel y en manchas de sangre encontradas en el lugar de los hechos. Arturo Magaña. El diputado Arturo Simeón Magaña abandonó la escena del aparatoso accidente de tránsito en el que se vio involucrado, antes de que llegara la policía o una ambulancia, dejando en graves condiciones a las dos personas que viajaban con él y que posteriormente fallecieron en el Hospital Rosales, según fuentes de la policía. De acuerdo a la reconstrucción de los hechos elaborada por la policía, alrededor de las 5 de la madrugada del sábado 29 de agosto, el legislador conducía un vehículo deportivo de 2 asientos, en el que le acompañaban dos personas, un hombre y una mujer, compartiendo una de las dos plazas, cuando impactó contra una camioneta en el cruce de la 77 Avenida Norte y la 9A Calle Poniente, en la colonia Escalón de San Salvador. Los dos acompañantes de Magaña resultaron gravemente lesionados, perdiendo la conciencia a causa del choque. Cuando una ambulancia apareció para trasladar a los heridos al principal hospital público del país, el Hospital Rosales, el diputado ya había abandonado la escena. Posteriormente se supo que se encuentra internado en un hospital privado de Huachapán, cuyo nombre la policía prefiere no revelar. Magaña se trasladó casi 100 kilómetros desde el lugar del accidente para recibir atención médica, pese a que en los alrededores de la zona se encuentran al menos dos hospitales privados. El Hospital de la Mujer, a 950 metros de la escena, y el Hospital de Diagnóstico a menos de 2 kilómetros. Según las autoridades, el hombre que viajaba con Magaña, Francisco Moyá, falleció a las 8 de la noche del mismo sábado en el Hospital Rosales y la mujer, cuyo nombre no ha sido dado a conocer, murió casi 24 horas después en el mismo centro médico. Ni la policía ni la fiscalía dieron información sobre los pasajeros del vehículo contra el que impactaron. La prueba determinará si el parlamentario iba en estado de ebriedad o bajo alguna sustancia el día del accidente, ocurrido la madrugada del sábado 29 de agosto en la colonia Escalón. ¿Y qué tuvo la culpa?
Fifagate en El Salvador. Reinaldo Vázquez, quien podría irse extraditado a Estados Unidos, es uno de 4 salvadoreños implicados en una red de sobornos que se destapó en el marco del escándalo del Fifagate, según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El escándalo del Fifagate es una investigación judicial liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre una red de sobornos entre empresas que comercializan derechos de televisión de asociaciones nacionales de fútbol y los dirigentes de esas organizaciones, mayormente de Centroamérica y Sudamérica. El Salvador se vio entre los países implicados después de que los investigadores estadounidenses identificaron a 3 conspiradores, identificados solo como número 18, número 20 y número 22, todavía sin especificar sus identidades, y a Reinaldo Vázquez, presidente de la Comisión Normalizadora de 2009 a 2010, que habrían recibido pagos para vender los derechos de la selección a la empresa Media World. En diciembre de 2015, la Interpol requirió la captura de Vázquez, quien fue arrestado el 16 de diciembre en una casa de playa por delitos domésticos de otra índole y entregado a las autoridades y con una solicitud de extradición a Estados Unidos, la cual aún está en fase final del proceso. En octubre del 2019, la Cámara de Resolución de la Comisión de Ética de la FIFA inhabilitó de por vida a Vázquez, al considerarle culpable de violar el código ético de la organización por cohecho. Vázquez, que dirigió a la FESFUT a través de una comisión normalizadora entre 2009 y 2010, recibió sobornos de 6 cifras en al menos 5 ocasiones, incluso muchos años después de haber salido de la entidad, actuando como intermediario. Otros 3 federativos salvadoreños, no identificados en el documento, habrían participado en tratos similares, todos ellos miembros de sucesivos comités ejecutivos desde 2010. Pamela Posada. A punto de cumplir 26 años de edad, la presentadora de televisión Pamela Posada escribió en su cuenta de Facebook: ¿de qué sirve ser modelo a seguir para muchos, y no serlo ni para nosotros mismos? El mensaje se publicó el 31 de marzo de 2016. Fue una de las últimas apariciones públicas de la popular conductora de programas juveniles en El Salvador. La siguiente ocurrió el 7 de enero, cuando la Policía Nacional Civil la presentó ante los medios como parte de un grupo de tráfico de drogas vinculado al cartel de Sinaloa. La Fiscalía General de la República la acusa de organizar el apoyo logístico para lanchas rápidas con cocaína que navegan por las costas salvadoreñas. La captura de la comunicadora provocó un escándalo en el país. Claudia Pamela Martínez Posada, su nombre completo, fue la presentadora principal en el programa El Sótano, uno de los más populares de la televisión salvadoreña. También era modelo, conductora en la radio y hace un par de años fundó 2 empresas. Más de 2 años después volvió a ser popular en Internet. La noticia de su presentación por la PNC fue una de las más vistas en redes sociales. En una conversación con periodistas locales, la comunicadora asegura: mi persona no se va a arruinar hasta que se demuestre lo contrario. La operación en que fue capturada la presentadora de televisión se llama Caleros, porque según la fiscalía se refiere a una red que transporta cocaína en lanchas por las aguas territoriales de El Salvador. En varios allanamientos se capturó a 28 personas, y 6 más están prófugos. Entre los detenidos hay personas que simulan actividades de pesca para realizar narcotráfico, señala el fiscal del caso. Mansión de los Girola. El inmueble está situado en la zona verde de la urbanización El Paraíso, de Santa Tecla. Al igual que otras construcciones de la familia, también cuenta con enigmáticas historias. La familia llegó a convertirse en una de las más prominentes del país, los negocios con el cultivo del café dieron a los Girola popularidad, riquezas y posición social.
La familia Girola era dueña de toda Santa Tecla. Cuando se fundó Nueva San Salvador, la familia donó los terrenos, así está registrado en los documentos. Después del terremoto de 1854, San Salvador quedó destruido en su totalidad y se decidió trasladar la capital a la hacienda Santa Tecla, propiedad de la familia. Las tierras de los Girola se extendían desde la zona actual de Lourdes, Colón en La Libertad, hasta la Basílica de Guadalupe, antiguo Cuscatlán. Los Girola fueron de las familias fundadoras de Nueva San Salvador. Ellos construyeron su casa en el corazón de la nueva ciudad. Esta es conocida actualmente como la Casa de las Águilas. Así fue como poco a poco fueron edificando las majestuosas propiedades que hasta la fecha pueden apreciarse en Santa Tecla, como la mansión Girola, situada en las colinas, la casa y capilla aledañas al hogar de niños Adalberto Girola, entre otras. El inmueble dejó de pertenecer a la familia en 2004, en la actualidad está a la venta junto con el terreno de 17 manzanas. El precio es de $900,000. Muerte de Manjula. Cada 21 de septiembre, El Salvador recuerda a la primera y única elefanta que ha habitado en tierras cuscatlecas. Manjula, quien se convirtió en uno de los animales exóticos más queridos del Parque Zoológico Nacional, donde permaneció en cautiverio por 55 años. Los elefantes de su especie se consideran casi extintos en vida silvestre, ya que la mayoría de estos ejemplares se encuentran en cautiverio y son utilizados para el trabajo. En el año 2000, específicamente el 25 de junio, Manjula recibió la visita de más de 60.000 personas durante todo el día. Se trataba del cumpleaños número 50 de la elefanta más querida de El Salvador, razón por la que los salvadoreños no se querían quedar con las ganas de presenciar su celebración. La primera vez que se conoció que la elefanta se enfermó fue debido a una hemorragia vaginal por un tumor que le fue detectado. Esta enfermedad se prolongó por 5 años, por lo que los médicos del zoológico comenzaron a modificar su dieta eliminando la yuca y el elote del menú. Los esfuerzos hechos por los médicos a cargo simplemente no daban frutos. Unos meses después, Manjula comenzó a presentar vómitos y reflujos, por lo que las autoridades del zoológico decidieron cerrar el recinto donde se encontraba para darle el debido tratamiento. Septiembre del 2010 inició y la salud de Manjula empeoró. A pesar de recibir muchos tratamientos, el 21 de ese mes, a eso de las 5:50 de la tarde, sufrió un paro cardiorrespiratorio que le produjo la muerte a los 60 años, según confirmó el entonces director del Parque Zoológico, Raúl Miranda. Entrevista exclusiva. Los líderes pandilleros Carlos Mójica Lechuga Viejolín y Dionisio Aristides Humanzor El Sirra fueron autorizados para acudir al canal de televisión del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, conducido por el popular pastor evangelista Edgar López Bertrán. El Viejolín y El Sirra son los máximos líderes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, respectivamente. Están acusados de homicidios, secuestros y extorsiones, y se les considera criminales peligros. Este hecho fue investigado por el entonces fiscal general de la República, Luis Martínez, y provocó también la destitución de Nelson Rauda, quien entonces era el director general de centros penales y quien autorizó la salida de dichos pandilleros al culto religioso. También, el entonces comisionado Pedro Baltázar González fue removido de su cargo como subdirector antipandillas, tras conocerse que varios agentes a su cargo custodiaron a los dos pandilleros que participaron en una entrevista realizada en el Tabernáculo Amigos de Israel. Toby Jr. señaló que Centros Penales nos daba permiso para llevar a pandilleros a la iglesia, aunque aclaró que la visita de reos de alta peligrosidad solo es para reos que han sido transformados por la palabra de Dios. La visita de reos de alta peligrosidad que han cambiado sus vidas y se han entregado a los caminos de Dios es algo que siempre se ha hecho en el TBB.
No tuvo nada que ver con el apoyo a una tregua o como una estrategia de lo que se estaba haciendo, señaló el pastor evangélico, quien también criticó fuertemente dicho proceso de tregua. No se vale hacer algo como eso y después querer pedir perdón, agregó. Pudimos leer y escuchar a través de los diferentes medios informativos la campaña de desinformación, ¿verdad?, que se llevó a cabo en el sentido de propagar que estábamos recibiendo privilegios especiales y una serie de incoherencias. El niño José Daniel. El menor de 10 años desapareció cuando fue a comprar unas papitas. 2 horas después, fue hallado asesinado con barbarie, en una zona donde opera una pandilla rival a la de donde vivía en Colón, La Libertad. La pobreza en que vivía José Daniel era extrema. A sus 10 años colaboraba con su madre en los quehaceres del hogar y vendía frutas o verduras para llevar dinero a su familia, por eso fue muy reconocido durante todo el año en el centro escolar Caserío El Capulín, de Colón, en el departamento de La Libertad. Daniel era un niño muy alegre, trabajador, le hablaba a toda la gente, jugaba mucho con sus amigos y aprovechó todo el año para ofrecer su venta a maestros y padres de familia. Por eso su asesinato ha conmovido a todos, docentes, vecinos, conocidos y familiares. A Daniel, lo mataron con lujo de barbarie el pasado sábado. Familiares aseguraron que el niño desapareció el sábado a las 5 de la tarde, en la colonia Las Palmeras, cuando salió en su bicicleta a comprar papas fritas. Después de varios minutos, el niño no regresaba por lo que sus familiares salieron a buscarlo. Su búsqueda se extendió por casi 2 horas. Al niño lo buscó toda su familia junto con vecinos en las zonas escabrosas y laderas de las fincas de la zona. Daniel nunca se había ausentado de su vivienda. Su cadáver fue localizado a las 8 de la noche de ese mismo sábado, en la colonia Palo Grande, una zona dominada por la pandilla 18. La bicicleta no fue encontrada. A las 3 de la tarde de este lunes, vecinos y familiares cargaron el féretro por un angosto camino vecinal polvoriento, para sacarlo a la calle principal donde lo esperaba el pick-up de la funeraria. En un acto conmovedor, el bisabuelo del niño, cansado ya por los años, caminó a paso lento hasta la calle principal para despedirse de su bisnieto, pues su avanzada edad no le permitió ir hasta el cementerio. Masacre del Mozote. El 11 de diciembre de 1981 en El Salvador, en el marco de la Operación Rescate contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, sucede el segundo día de la masacre de El Mozote. La Fuerza Armada tortura y ejecuta a 900 campesinos civiles, hombres, mujeres y niños, desarmados. Se considera la peor masacre en el hemisferio occidental, en tiempos modernos, ocurrida bajo la presidencia de José Napoleón Duarte. El 11 de diciembre de 1981, el batallón Al-Laqad ingresó al caserío de El Mozote, donde además de sus habitantes habituales se encontraban otras personas, pues el ejército había hecho correr el rumor de que se llevaría a cabo un operativo militar y que las personas que se encontraban en este lugar no serían afectadas. Las víctimas fueron separadas en grupos y posteriormente asesinadas. Previa a su muerte, los hombres fueron torturados y las mujeres jóvenes violadas. Los asesinatos continuaron por espacio de varios días en el cantón La Joya, los caseríos Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo y el cantón de Cerro Paño. Ahí a fecha, se ha logrado determinar la identidad de al menos 966 víctimas ejecutadas, de las cuales, un número elevado eran niños. Algunas de las personas sobrevivientes fueron torturadas y las mujeres violadas. Luego de cometer los asesinatos, los militares quemaron casas y destruyeron cultivos y mataron animales, por lo que las víctimas sobrevivientes tuvieron que abandonar el lugar. Los hechos nunca fueron investigados, hasta que el 26 de octubre de 1990, el señor Pedro Chicas, presentó la denuncia de los hechos ante Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera.
Sin embargo, el 1 de septiembre de 1993, el proceso fue cerrado por aplicación de la Ley de Amnistía para Consolidación de la Paz de El Salvador. Posteriormente, se realizaron diversas exhumaciones de restos, a solicitud de la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador, Tutela Legal Odla, en su calidad de representante de las víctimas. No obstante, el Estado no hizo ninguna diligencia para investigar lo ocurrido. Asimismo, en el 2006 Tutela Legal solicitó que se declarara que la Ley de Amnistía no podía ser aplicada a este caso. A fecha, esta solicitud no ha sido resuelta. A partir de 2016, el caso fue reabierto y algunos oficiales enfrentaron cargos judiciales, lo que marcó un avance importante en la lucha contra la impunidad en el país. Jocelyn Abarca. La Cámara Especializada para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres confirmó la condena de 50 años de cárcel para Ronald Atilio Urbina Velázquez, sentenciado por el feminicidio de su compañera de vida, Jocelyn Milena Abarca. La instancia superior afirma en su resolución, que todos los elementos de prueba presentados por las fiscales del caso son inequívocos y dan certeza jurídica de la participación del imputado en el crimen en contra de su pareja sentimental. El imputado Ronald Atilio Urbina asesinó y desmembró a Jocelyn Milena el 5 de julio de 2018. Posteriormente las partes de su cuerpo las intenta desaparecer en varios puntos de San Salvador. La prueba recolectada sobre los movimientos realizados por Urbina fue registrada en diferentes cámaras de vigilancia de San Salvador, y fueron determinantes a la hora de dictar sentencia. En dichos registros se establece desde el momento que el implicado sale de su vivienda, cerca del Hospital Amatepec, en Soyapango, hasta donde abandona parte del cuerpo mutilado de la víctima, en la 17 Avenida Sur de San Salvador. En su momento la víctima fue denunciada como desaparecida y 5 días después sus miembros fueron encontrados sobre la 17 Avenida Sur y calle Gerardo Barrios, cerca del Mercado Central. Otros más en la quebrada El Piro, en el límite entre San Salvador y Antiguo Cuscatlán. Durante el desarrollo de la investigación realizada por la Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de San Salvador, se obtuvieron suficientes elementos de prueba que establecieron la participación del Ronald Atilio en el hecho que se le imputa, por lo que se ordenó su captura el 11 de julio de 2018. Jocelyn, de verdad que ha marcado mi vida de forma positiva. Ella me va a inspirar bastante. La recordaré siempre con la sonrisa que ella siempre la caracterizaba. Siempre ella tenía una sonrisa a pesar de que el día le había ido súper mal. Ella siempre tenía una sonrisa para todo, pues, hasta para las personas que casi no le hablaban, siempre tenía ahí una sonrisa. Ella está descansando ya. No hay nadie más ya que le pueda hacer más daño a ella.